En nombre de son 100e match à Roland Garros, le 13e titre, Rafael Nadal. El pasado 11 de octubre, Rafael Nadal venció 6-0, 6-2 y 7-5 a Novak Djokovic y levantó nuevamente Roland Garros, su tierra, el lugar básicamente en donde mejor se siente, su lugar en el mundo. Y esta no fue una simple coronación, no fue un campeonato más, porque a partir de este trofeo, a partir de esta consagración del español, pudo igualar a Roger Federer en el récord con mayor cantidad de títulos de Grand Slam en la historia del tenis. Roger Federer y Rafael Nadal son, sin lugar a dudas, los dos más grandes tenistas masculinos de la historia. No solamente por los títulos, por los partidos emblemáticos, por el amor que generan en propios y extraños, sino también por cómo ambos se complementan. No son simplemente rivales, son amigos, son ídolos el uno del otro y enfrentarse los ha hecho mejores jugadores. Entonces, para analizar la carrera de Roger Federer y Rafael Nadal, tenemos que saber quiénes son y cómo se gestó la rivalidad de Roger Federer y Rafael Nadal. Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Benningen, Suiza, a orillas del río Rin, uno de los más importantes de toda Europa, que recorre varios países y ciudades, entre ellas Basilea, donde él vive. Agarró su primera raqueta a los 8 años, mientras él daba sus primeros pasos y aprendía ese revés que lo caracterizaría muchos años más tarde. Boris Becker, su ídolo de la infancia, deslumbraba la final de Wimbledon 1989 cuando vencía en 3 sets a Stefan Edberg en la que sería su última consagración en esas tierras. Pero el fútbol lo mantuvo indeciso hasta más o menos los 14, cuando finalmente decidió dejar las inferiores del FC Basilea y se integró en la Federación Suiza de Tenis. En 1998, con solo 16 años, ganaría Wimbledon Junior, en individuales por 6-4, 6-4 ante Iraki Labatste y en dobles junto a Oliver Rochus, derrotando a Michael Schodra y Andy Ram por 6-4, 6-4. Ese mismo año se da su debut absoluto como profesional. Su primer partido fue ante Lucas Arnold, un argentino, con derrota también 6-4, 6-4 por el ATP de Gstaad. Pese a la derrota, Roger terminaría el año como el mejor juvenil del mundo y de a poco comenzaba a surgir la leyenda. Rafael Nadal nació el 3 de junio de 1986 en la localidad mallorquina de Manacor, España. No es casualidad su pasión por el deporte, ya que creció en una familia con muchos antecedentes deportivos. Su tío, Miguel Ángel Nadal, fue un importante futbolista y jugó en el Barcelona y en el Mallorca, mientras que su otro tío, Tony Nadal, fue tenista y quien le enseñó a sujetar su primera raqueta a los 4 años. Desde muy pequeño, Rafa estaba interesado por los deportes y se dividió entre sus dos grandes pasiones, fútbol y tenis. Sin embargo, pronto tuvo que tomar una decisión y finalmente fue el tenis el que terminó siendo su principal talento. En 2001, Rafa Nadal comenzó su carrera como tenista profesional, llegando a la segunda ronda del Challenger de Sevilla. Con tan solo 15 años y 330 días, se convirtió en el jugador más joven en ganar un partido en un torneo oficial de la ATP, con su victoria en primera ronda ante el paraguayo Ramón Delgado por 6-4, 6-4. La historia de Roger Federer y Rafael Nadal comenzaría a escribirse un 28 de marzo del 2004 por la tercera ronda del Miami Open. El suizo, con 22 años de edad, ya era el número 1 indiscutido del ranking mundial, mientras que el español tenía 17 años y comenzaba a asomarse a la élite. Esta vez el triunfo fue para Rafa por 6-3, 6-3 en una intensa batalla de 70 minutos. El joven daba el batacazo. No lo sabían en ese entonces, pero ese día comenzaba una de las mayores rivalidades de la historia del tenis y del deporte. Pero antes de hablar de este clásico de clásicos, tenemos que responder una pregunta que no solamente cimentó esta rivalidad, sino que definió qué tipo de jugador son cada uno y también remarcan un poco los logros que han obtenido cada uno en distintos campeonatos y en distintas, como no, superficies. Es extremadamente difícil para un jugador dominar toda la superficie por muchísimos motivos, desde el hecho de que el calendario del ATP es muy escueto, entonces hay mucha cantidad de torneos con una misma superficie en un periodo de tiempo muy limitado y los jugadores deben elegir por lo general entre un torneo y otro. Por lo general suelen haber varios torneos en simultáneos, sino también por una cuestión, hasta si nos vamos a la cuestión estructural del desarrollo de juveniles en el país en el que le toca nacer a ese jugador. Por ejemplo, en Argentina está muy acostumbrado el hecho de tener
en distintos clubes canchas de polvo de ladrillo. ¿Por qué? Porque es más barato y porque es más fácil de mantener. No muchos clubes tienen la posibilidad financiera de tener varias superficies en un mismo terreno. Por lo general la mayoría de las canchas son de polvo de ladrillo y muy pocos clubes tienen, por ejemplo, de cemento, más cancha rápida. Ni hablemos de césped. Entonces, si nos vamos ya a lo estructural, que un jugador esté más acostumbrado a un tipo de superficie que de otra, tiene que ver no solamente con la actualidad o en el cómo se desarrolla ese jugador durante su carrera, sino también incluso por cómo fue desarrollado ese jugador en inferiores, dependiendo del país en el que le tocó nacer y en el club en el que le tocó jugar o en el que le tocó comenzar su carrera. Y distintas cuestiones relacionadas a lo financiero y al terreno del propio país donde jugó. Las canchas de césped producen muy poca fricción con la pelota, lo que significa que los tiros salen con alta velocidad y bajo rebote. Esto significa que los jugadores tienen menos tiempo para devolver la pelota, lo que resulta en peloteos más cortos y la posibilidad de terminar un punto rápidamente desde la red. Acá entra la delicadeza, la habilidad para colocar el balón en donde quiera y la contundencia con la que sube a la red Roger Federer. Por su parte, en tierra batida las pelotas viajan más lento y rebotan más alto, provocando peloteos más largos y más puntos jugados desde la línea del fondo. Es un juego más de peloteo donde no solamente hay que tener resistencia física, sino que hay que saber aprovechar, ser certero y contundente en las ocasiones que a uno le toca. Nadal no solamente tiene un cañón en la raqueta, sino que aguanta todo. Y entendiendo un poco más las características del polvo de ladrillo, comprendemos también por qué es el rey indiscutido y por qué el Philippe Cartier, el estadio de Roland Garros, tendría que llevar su nombre y es el patio trasero de su casa. En resumen, los dos son enormes jugadores en su superficie. Mientras que Roger Federer es el jugador con más títulos en césped de la historia, con un total de 19, más del doble que Andy Murray, quien le sigue en la lista, Rafael Nadal superó este año las 100 victorias en Roland Garros, algo simplemente majestuoso y que se hace aún más grande cuando vemos que solo perdió 2 partidos en toda su carrera por dicho torneo, por nombrar algunas estadísticas de estos dos monstruos. Si tenemos que hablar de la rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal, creo que resulta completamente imposible, con sinceridad, poder encontrar un momento en el cual empezó, en el cual se convirtió en clásico, en el cual pasó de ser un partido entre dos grandes jugadores a ser un encuentro que llama la atención del mundo del deporte, que nadie se quiere perder y que forma parte de los anaqueles históricos cada partido del tenis. Este clásico comenzó a cobrar mayor importancia a partir de que ambos se enfrentaban en las finales de los torneos más importantes. Cada duelo generaba más expectativas que el anterior, no solamente por los títulos que se disputaban, sino también por el choque de estilos de cada uno. Hay muchos partidos memorables e inolvidables: la semifinal de Roland Garros de 2005, las finales de Roland Garros y Wimbledon de 2006 y 2007 o la final del Abierto de Australia en 2008. Pero hay un partido donde cambió la historia, que quizás ya había comenzado porque había habido varios enfrentamientos antes, como los que ya nombré recién, pero este partido fue distinto. Este partido fue una verdadera batalla. Si nos tuviesen que poner a todos los fanáticos de tenis en una fila y nos tuviésemos que quedar solamente con un encuentro de Roger Federer y Rafael Nadal, solamente nos quedaríamos con este. Estoy hablando de la final de Wimbledon 2008, uno de los mejores partidos de todos los tiempos. Era la tercera final consecutiva de Wimbledon entre Roger Federer y Rafael Nadal, que llegaban al All England habiendo ganado entre los dos 14 de los últimos 16 títulos de Grand Slam. El suizo llegó a este encuentro decisivo siendo el número 1 del mundo, con 65 partidos invicto en césped, venía de imponerse en los últimos 5 trofeos en Inglaterra y estaba en camino por quitarle el trono a Pete Sampras como el máximo ganador de Grand Slams de la historia del tenis. Por su parte, el español buscaba destronar al rey del césped, llevarse el trofeo por primera vez en su carrera, algo que le había sido imposible en las 2 anteriores ediciones, luchar por ser por primera vez número 1 del mundo y convertirse en el primer español en ganar el torneo desde Manolo Santana en 1966. Fue más que un partido, fue una batalla, una disputa épica entre dos gladiadores que tenían mucho por ganar y por perder, que tenían hambre de gloria y que iban a luchar por levantar el trofeo más lindo que tiene el tenis. Fue un partido perfecto. Nadal ganó los 2 primeros sets por 6-4, 6-4 y cuando parecía que el español se lo podía llevar, Federer se levantó, batalló y se llevó el tercero y el cuarto por 7-6 y 7-6.
El último es un set que podría mostrar en cualquier escuela, en cualquier lugar donde haya que enseñar lo que es la pasión, la tenacidad y el sacrificio por los sueños. No había tie break, el que más aguantaba se lo llevaba. Saque de Nadal, devolución a la red de Roger y el español se tiraba al piso para celebrar, para gritar campeón por primera vez en césped. 22 años tenía apenas y caía que se había llevado el triunfo en el que quizás fue el mejor partido de la historia del tenis. Comenzó a las 14:36 y acabó a las 21:16, cuando el mundo se rindió no solamente ante Rafa, el nuevo rey de All England, sino también ante Roger. El mundo se rindió ante los dos jugadores más grandes de la historia del tenis, porque ese día demostraron que eran más que buenos jugadores, que grandes campeones. Ese día, Roger Federer y Rafael Nadal se convirtieron en la historia grande del tenis. En total se enfrentaron en 40 ocasiones, con 16 triunfos para el suizo y 24 para el español. De esas 4 decenas de partidos, 24 corresponden a finales, integrando en estas 9 de Grand Slam. Entre los dos suman la extraordinaria cifra de 189 títulos, 103 de Roger y 86 de Rafa. Y si sumamos las victorias profesionales de ambos, superan las 2000. 2241 es el número exacto de partidos en donde alguno de los dos se fue victorioso, y apenas 472 las veces que fueron derrotados. Ambos con 20 títulos de Grand Slam, ambos número 1 del mundo, ambos amados y ovacionados en todas las canchas, ambos ídolos del tenis. Hablar de Roger Federer y Rafael Nadal es sumamente complicado, porque a la hora de escribir este guión, mismo ahora que lo estoy terminando de grabar, siento que no le hace honor, que aunque el video durase 10 horas, sería corto para describir la grandeza y lo que ha significado para el tenis y para el deporte en general estos dos monstruos. Es que no hay forma de que un video resumiendo la historia de la rivalidad, de una de las rivalidades más emblemáticas del deporte, pueda hacerle honor al legado que ambos le han dejado, no solamente al tenis, como ya mencioné, sino a todos los que amamos el deporte, a todos los que amamos cualquier deporte. Han trascendido fronteras esta rivalidad. Roger Federer y Rafael Nadal son conocidos por gente que ni siquiera ve tenis. Entonces me pasaba que sentía como que no le hacía honor, como que era demasiado corto, como que era demasiado poco. Pero no quería dejar pasar la oportunidad, ya que tengo esta plataforma, ya que los tengo ustedes, a quienes les agradezco muchísimo si llegaron hasta acá, de hablar de estos dos animales, de dos jugadores, de dos leyendas a quienes admiro desde muy chico. Pese a que incluso considere que este video no está a la altura de las circunstancias, y que si yo quisiese hacer algo que esté verdaderamente a la altura de Roger Federer y Rafael Nadal, primero que no podría porque no tengo los recursos como para poder hacerlo, pero duraría eternamente porque su legado es eterno. Sin embargo, espero que pueda servir, aunque sea para poder entender por qué son lo que son, por qué son tan grandes y por qué consiguieron lo que consiguieron y por qué nos cautivaron como nos cautivaron. Espero que por lo menos sirva para eso, y si a alguno que está viéndolo del otro lado ya le gustó y aprendió algo nuevo sobre estos dos jugadores, ya es un logro cumplido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo.